Hola, feliz tarde. ¿Cómo están chicos y chicas? Hoy voy a desarrollarles 4 ejercicios que creo que les pueden servir bastante en el proceso de práctica y de estudios para el día sábado. Aún no me han dicho qué horario nos van a dar el laboratorio, si a las 8 o a las 9, pero les estaré avisando en el transcurso de la semana, ¿ok? Entonces, el primer caso, ninguno de estos casos fueron los que yo les envié. Tienen similitud en las formas, pero no en el fondo, en los números ni en las cantidades, ¿ok? Entonces, fíjense que este primer ejercicio habla de un trabajador que comenzó a trabajar el 1 de mayo y terminó el 31 de diciembre, que se retiró y que a usted lo contratan para que le realice la liquidación, considerando que esta empresa paga 50 días de utilidades y bono vacacional 30 días. En este primer ejercicio voy a hacer un repaso de las columnas para luego pasar de manera más rápida por los casos 2 y su versión variable y el caso 3, pues estoy trabajando con la versión gratuita de Zoom y el tiempo es restringido, como ustedes lo saben, ¿ok? Entonces fíjense que tenemos aquí la primera columna, periodo, que tiene que ver con los meses de trabajo de esta persona. Luego tenemos el sueldo, que allí vamos a incorporar todo lo que percibió el trabajador. Y luego empezamos con la columna salario diario, que proviene de dividir el salario básico o el salario base, que pudiera ser también allí salario normal, todo lo que él percibió, que en este caso yo no les detallo, pero en principio pues aquí utilizaremos toda la cantidad. Eso dividido entre 30, que son los días que tiene el mes, me da el salario diario por día. Nosotros ya habíamos dicho que para llegar a un salario integral yo tenía que tener un salario diario más una alícuota de utilidades, ¿verdad? Más, más una alícuota de bono vacacional, ¿ok? Entonces, vayamos con la alícuota de utilidades. Sabemos que esta alícuota de utilidades, lo habíamos estudiado en clase, corresponde a la porción que diariamente se gana este trabajador por concepto de utilidades. Asimismo, con el bono vacacional. ¿Y cómo llegamos a eso? Llegamos a eso, ¿verdad? A través de saber que él gana 50 días en el año por concepto de utilidades, que si yo divido esos 50 entre 12, que son los meses, si yo divido eso entre 12, que son los meses que tiene el año, y que luego yo divido esa alícuota mensual entre 30 días, me da mi alícuota diaria. Si yo esa alícuota diaria multiplico esa alícuota diaria por su salario diario, de allí proviene esta cifra que da 10,88, ¿ok? Que luego yo arrastro hasta el final y me da lo mismo. Eso dividido, el salario dividido entre 30, multiplicado por 50, dividido entre 12, dividido entre 30. De esta operación matemática que está aquí, ¿ok? Posteriormente tenemos la alícuota de bono vacacional, que vamos a utilizar este mismo análisis, pero se tratan de 30 días. Y por eso, al cambiarlo, luego vuelvo y arrastro y coloco aquí y vuelve a llevarse todo el valor. Entonces, el salario integral viene a ser la sumatoria de estos tres. Fíjense que cuando yo tengo aquí, suma 95,74, que es lo que tengo aquí. ¿Ok? Cuando ya tengo elaborado toda esta parte, recuerdo entonces que el artículo 142 tiene varios literales, pero que el primer literal es el literal A, que dice que cada 3 meses él se va a ganar 15 días. Entonces yo cuento uno, porque este señor comenzó el primero de ese mes. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, 15. Y habíamos dicho en el artículo 142 que el derecho a las prestaciones se adquiere al iniciar el trimestre, pero este trabajador se retiró cuando iba por el segundo mes del trimestre, por lo tanto, a él le corresponden sus 15 días, aunque el trimestre no haya terminado. Lo hablamos suficientemente en clase. En este caso, este es un trabajador de 8 meses. El literal B está asociado después que el trabajador cumple un año de servicio. En consecuencia, aquí no aplica y no voy a hacer ningún cálculo relacionado con el literal B. Por eso el literal B no tiene bolívares asociados ni días asociados. Vamos a calcular estos 15 días. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a multiplicar estos 15 días por el salario integral que yo obtuve. Y al multiplicar esos dos valores, yo voy a obtener cuánto es la garantía de prestaciones que la empresa calculó para él en cada trimestre y en el último mes, considerando que ya el trimestre se había comenzado y que este trabajador se está yendo.
¿ok? Entonces, cuando yo sumo estos tres valores, me da 4.954. 4.954. Perfecto. Como yo llevo una tablita aquí que ya tenía el literal B, pero que aunque no lo voy a usar, ahí está, yo también puedo ir acumulando. Fíjate que si yo estuviera el literal B, yo esta tabla es igual voy colocando aquí hasta 1.523, que es el primer abono. Pero si yo tuviera otros valores aquí, yo pudiera ir sumando el A y el B y llevar aquí de una vez acumulado los literales A y B que se comparan juntos cuando vayamos a hacer la comprobación. Entonces recordemos que estábamos hablando aquí de calcular, ¿verdad? Y pagar es cuando dice, bueno, finalizada la relación de trabajo, le vamos a calcular al trabajador al último salario. ¿Cuál es el último salario? Al último salario integral que tenemos aquí. Este es el último salario integral que tenemos. Entonces dice que a ese salario, por cada fracción superior a 6 meses, o por cada año o fracción superior a 6 meses, le tocan 30 días. Este trabajador tiene 8 meses de trabajo, pero 8 meses de trabajo es una fracción superior a 6 meses. En consecuencia, le corresponden 30 días. 30 días que voy a multiplicar por 117,75, que fue su último salario integral. Cuando yo hago esta multiplicación, ese resultado me da un valor de 3.572,47, lo que significa que yo tengo que comparar, porque el siguiente literal dice que nosotros tenemos que comparar lo que da el A y el B con el C, y el que sea mayor es el que yo voy a decidir pagarle al trabajador. En este caso de este ejercicio, ¿verdad? Nos damos cuenta que el literal A y B sumado es mayor que el literal C, lo cual quiere decir que a él le conviene más que yo le pague 4.954. Entonces, si yo estuviera en el examen, yo escribiera aquí las prestaciones sociales de este trabajador al término de la relación de trabajo serían 4.954,65. ¿Ok? Entonces, este es un caso típico, sencillo. Aquí no hay salario variable, aquí no hay ninguna otra cosa más que conocer cómo calcular estas alícuotas, establecer el salario integral, determinar los 15 días que le tocan, calcularlos, acumularlos y establecer la diferencia entre esto y esto. ¿Ok? Allí está la aplicación de el artículo 142. Vayamos con un caso diferente. Vayamos con el caso número 2. Y este se parece un poco más a lo que vamos a hacer en el examen. ¿Por qué? Porque este ejercicio es un ejercicio un poco más largo, y incluso el del examen es un poco más largo. ¿Por qué? Porque usted va a estar en Excel y usted va a poder hacer estos cálculos mucho más rápido, ¿ok? Entonces, necesito que cuando vean este video, quiero que cada uno de ustedes me corrobore en el grupo de WhatsApp: he visto el video, tengo tales dudas. Vi el video y necesito verlos a todos en el chat, indicándome antes del viernes que han visto el video. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido todo este trabajo que estoy haciendo aquí en la tarde. Me tomé un poco más porque decidí hacer 4, y bueno, pues tomar con tiempo, subir YouTube, bajar, recordar todo lo que hacíamos en pandemia, pues entonces lleva su tiempo. Entonces vayamos al caso número 2. Aquí tenemos un trabajador que entró el 1 de marzo del 2024. Eh, ya, aquí la fecha de arriba está mala porque es así está bien, perdón, el 34 del 2025 deciden despedirlo. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, si fuese el caso en la actualidad que hay una movilidad laboral, él no lo pudieran despedir, sino a través después de realizar un procedimiento de calificación de falta en la Inspectoría del Trabajo. Pero nos vamos a saltar todo ese proceso para que usted vea lo que puede ocurrir también. Y es que de pronto yo le digo a usted, trabajador: mire, yo quiero que te vayas, yo te voy a pagar tu doble, todo lo que corresponde, pero no podemos trabajar más. Imagínese que ya nos hemos peleado o no nos caemos bien, o en fin, mil cosas pueden pasar para que la relación se sienta deteriorada. Entonces imaginemos que queremos despedir a este trabajador y queremos hacer las cosas bien, pero le pedimos que queremos terminar una buena relación. Y él dice: sí, vale, yo me quiero ir también, yo no quiero seguir trabajando con ustedes. Entonces él dice: acepto, pero quiero que me pagues mi indemnización. Yo no voy a reclamar nada en la Inspectoría del Trabajo, ni voy a hacer nada de eso, pero págame mi cosa como dice la ley. Entonces, la entidad lo contrata a usted para que elabore la liquidación, considerando que aquí se pagan las utilidades de conformidad con la ley. Cuando yo les hable de conformidad con la ley, yo no les voy a decir más nada. Simplemente usted va a saber que las utilidades, lo mínimo son 30 días.
y que el bono vacacional, aunque ustedes no han visto el tema 2 y Stephanie hoy nos preguntaba eso, porque como ella viene de ver la materia el semestre pasado, eh, ella nos preguntaba si ya de una vez le cambiaba. Y yo, en este caso, yo no voy a pedir que usted lo cambie porque ese tema no lo hemos visto. Pero cuando vayamos a ese tema, usted va a retomar esta tabla y vamos a conversar lo que ocurre aquí. Sin embargo, yo le voy a dar un pequeño bosquejo de eso en este momento, pero no lo voy a evaluar así en el examen, porque mal podría evaluar algo que no he dado completamente. Entonces, fíjense que vamos a tener otra vez las mismas columnas, periodo, sueldo base, solo que, por ejemplo, fíjense, aquí se añade ley de alimentación. ¿Qué yo voy a hacer con la ley de alimentación? Nunca la voy a sumar. ¿Por qué razón? Y aquí eh, yo se las coloco, fíjense que yo pongo total asignaciones. ¿Por qué? Porque ciertamente la ley de alimentación es un beneficio más, es una asignación más y realmente corresponde a un dinero que él recibe, pero que no tiene carácter salarial. Entonces, cuando yo vengo a sacar el salario diario, yo lo hago a partir del salario base, ¿ok? Porque la ley de alimentación no tiene carácter salarial. Entonces, nunca la vamos a sumar para el salario diario. Y volvemos a hacer lo mismo que ya hemos hablado en el ejercicio anterior. Determino un salario diario, que es dividiendo el sueldo base entre 30. Luego busco una alícuota de utilidades. ¿Qué va a pasar con esta alícuota de utilidades? Que lo único que va a cambiar es que en el ejercicio anterior eran 50 y aquí son 30. ¿Ok? Y en el caso del bono vacacional, que en el ejercicio anterior eran 30 y aquí la ley habla de que lo mínimo es 15. Y ustedes se van a quedar con esa información hasta allí, hasta que podamos verlo. Lo que les comentaba en este momento, hace unos segundos, en relación con, es que, de relación con el bono de alimentación, de bono vacacional, perdón, es que cuando llega un año, los bonos vacacionales y los días de vacaciones aumentan y dice, a partir del primer año de servicio, se le dará un día más. Entonces, en todo caso, aquí en el ejercicio, ustedes se podrán dar cuenta que yo estoy colocando 16 entre 12 entre 30. ¿Por qué? Porque lo traje a colación, porque Stephanie lo preguntó hoy, pero a efectos del examen, aquí vamos a trabajar con un 15 y aquí vamos a trabajar con un 15. ¿Por qué? Porque aunque no está bien, lo vamos a dejar así porque este tema no lo hemos visto, pero después que veamos este tema, debemos saber que cada vez que él cumpla un año, así como en estos 2 días, le vamos a dar un día más a partir del mes siguiente. Pero ese es tema que vamos a desarrollar en la unidad número 2, ¿ok? Entonces, fíjense que acá, entonces, ¿qué es lo que continúa? Partiendo de lo que ya conocemos. Sabemos que tenemos perdón, aquí va, ya podemos construir el salario integral, como usted podrá ver, proviene de sumar salario diario, alícuota de utilidades y alícuota de bono vacacional. Y eso me da un salario integral diario. Procedo a colocar, a establecer mis 15 días, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y 2. Otra vez aquí, a pesar de que el trimestre no ha terminado, ya sabíamos nosotros que la ley nos ha dicho que ya comenzó y que por lo tanto, como la relación de trabajo está terminando, le corresponde un trimestre completo allí, ¿sí? Entonces, pero aquí sí aparece el literal B, ¿verdad? El que aparece donde dice que por cada año de servicio, fíjense que aquí tenemos un mes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por supuesto, allí cumplió el año, pero no se lo vas a dar allí. O sea, se lo vas a calcular el mes siguiente, que es cuando inicia, porque tienes que esperar que termine el año para saber qué referencia de salario vas a utilizar. Y se recuerdan que en las láminas les decía que la sala ha determinado o aclaró, hizo una aclaratoria diciendo que el salario referencia para el cálculo de estos días no es igual como nosotros lo hacemos aquí. Fíjense que aquí multiplicamos el salario integral por los 15 días y listo, perfecto. Así no lo vamos a hacer para el caso de los 2 días, vamos a trabajar con un salario promedio. Entonces yo les recomiendo que cuando lo estén haciendo establezcan para cada año promedio salario integral año 1, año 2, año 3, porque es posible que les aparezca una liquidación que tenga 3, 4 años. Entonces, fíjense que yo determino aquí el promedio. ¿De dónde lo saco? De todos los salarios integrales recibidos durante los 12 primeros meses. Entonces, saco un promedio allí y después que yo tengo este salario promedio determinado, que si usted ve es lo mismo que marco aquí y me aparece, pues es que no sé, como Zoom me pone esta pantallita aquí, no logro ver esto. Vamos a ver. Ajá, aquí. ¿Ve?
Este es el promedio que me da 327,29. Entonces, usted puede ver, ¿verdad? Uy, eh, usted podrá ver, ¿verdad? Que allí entonces tenemos ese valor. Ok, aquí no me quiere con ese fastidioso. Y usted muévase para acá. Ok. Entonces, aquí, fíjense que la fórmula que genero aquí es multiplicar estos 327 por los 2 días. Y eso me genera al literal A y B en bolívares, A y B en días. Usted puede organizar esto a su manera. Esta es la manera en que yo lo he logrado ubicar. Entonces, fíjense que tenemos literal A más literal B es igual a estas dos columnas sumadas, que me da 30.973,71. Pero nos ha dicho la ley, nos explica claramente el artículo 142 que cuando la relación de trabajo termine, yo voy a hacer otra vez otro cálculo y voy a multiplicar el último salario de este trabajador por 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. En este caso, este trabajador tiene 1 año y 2 meses, que es lo mismo que decir, ¿verdad? 30 días es su derecho. Entonces yo voy a multiplicar 597,83 por 30 y eso me da 17.934, lo cual quiere decir que 30.000, lo que él trae acumulado aquí, es más beneficioso para él y ese es el monto que yo le voy a pagar. Ahora, como nosotros hablamos aquí en el enunciado de que se trataba de un despido y que habíamos negociado con el trabajador la indemnización, entonces a él habrá que pagarle lo que discutimos en clase y que llamamos doblete, ¿verdad? Y vamos a colocar igualmente la indemnización por despido del artículo 92 por el mismo monto que le corresponda como prestaciones sociales. Y fíjense que entonces hemos dado un paseo por un ejercicio bastante, un poquito más largo. Hemos hecho los cálculos de las alícuotas, hemos hecho cálculos de salarios diarios, hemos determinado el valor de los 2 días a salario promedio, hemos hecho la comparación del A y el B con el C y hemos decidido cuál es la más beneficiosa y hemos calculado una indemnización. ¿Ok? Así hemos llegado a hacer dos casos que son típicos y que no tienen mayor complejidad en relación con la teoría. Si usted está claro con lo que dice el artículo 142, usted está listo para hacer cualquiera de estos 4 ejercicios. Ahora, vayamos a un caso que yo le coloqué aquí, variable. ¿Por qué? Porque fíjense que le coloco aquí, imaginemos que este mismo trabajador, en vez de yo hablar de un salario que cuando yo no les diga, como en el caso 2 que cómo es el salario, usted no va a asumir nunca que se trata de un salario variable. Para que sea variable, yo le tengo que escribir, ¿es un salario variable o es un salario por unidad o sea, que por unidad de tiempo, o sea, por las diferentes formas que correspondan, yo les tendré que explicar, desarrollárselo aquí. Entonces yo les coloco aquí en este caso, imaginemos que este mismo trabajador recibe un salario variable. Pensemos en un vendedor que cobra comisiones. Entonces, digamos que este sueldo base, aquí lo vamos a llamar comisiones, ¿sí? Que no cambia nada el nombre, porque si usted le deja sueldo no pasa nada, pero ya usted va a saber que aquí estábamos hablando de unas comisiones. Yo siempre les voy a aclarar esto. Otra vez consideramos que la ley de alimentación no tiene nada que ver en esto, que a pesar que forma parte de sus asignaciones, no lo vamos a incorporar en el salario integral, el salario diario, ni en nada de esto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir. Aquí lo que hay que añadir, y le respondo a mi amigo Jan Toledo, que él estaba haciendo sus prácticas, él me ha escrito mucho, y la compañera también que me envió el ejercicio los 4 ejercicios completos, que estoy segura que son personas que van a salir muy bien. Sé que todos van a salir muy bien, pero tengo mis expectativas con ciertos alumnos porque sé que son estudiantes que me están enviando información para corregir. Sé que están activos en esto, que esto solamente viene a reforzarles lo que ya ellos han conquistado. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso, cuando es un salario variable, dijimos que lo teníamos que concatenar el 142 con el 122. ¿Y por qué lo concatenamos? Porque él habla
el 122 nos dice que el salario de referencia para prestaciones variables, para prestaciones sociales en caso de salario variable es el promedio de cada semestre. Pero habíamos explicado en clase que el primer cálculo nunca va a ser de un semestre porque lo primero que ocurre es un trimestre. Entonces, yo lo único que voy a hacer es incorporar una nueva columna que hable de salario promedio semestral, entendiendo que el primero nunca va a ser promedio semestral porque son los primeros 3 meses. Entonces, este primer promedio, fíjense que lo estoy sacando de los 3 primeros salarios integrales diarios. Cuando viene el segundo trimestre en el que yo debo abonar 15 días más, dense cuenta que marco los últimos 6 meses. Ahí genero mi primer semestre. Y dense en cuenta qué va a pasar en el siguiente, que voy siempre tomando los 3 últimos y los 3 anteriores y voy construyendo cada semestre. Fíjense que aquí tenemos el semestre que ocurrió aquí. Y fíjense lo que ocurre cuando en este caso, que es como el anterior, el trabajador le corresponden 15 días más cuando apenas es el segundo mes del siguiente trimestre. Entonces, fíjense que igualito voy a tomar el último semestre, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y vuelvo a completar ese salario, esos salarios. Entonces, fíjense que aquí lo único que estamos llamados es a crear una nueva columna para establecer un promedio de lo que ocurra en cada semestre, entendiendo que en el primero es el único donde no vamos a hacer el cálculo del semestre, sino del primer trimestre. Cuando llegamos a los días adicionales no cambia nada, salvo que yo no voy a trabajar con este salario integral porque este es un salario integral diario que yo no lo voy a usar porque el que está haciendo referencia para prestaciones sociales es este que está aquí. Entonces yo voy a trabajar con el promedio que yo estoy utilizando para cada semestre. Entonces, si yo saco el promedio para cada semestre, yo voy a obtener un valor diferente porque lo estoy trabajando para prestaciones sociales. Entonces, esto me da un promedio distinto. Yo hago mi promedio, fíjense que aquí yo me coloco y digo, ¿cuál promedio voy a utilizar? El del primer año. No incluyo este último porque me está hablando que estos dos corresponden a lo que ya se calculó aquí. Entonces los voy a calcular aquí, voy a establecer el promedio aquí donde lo había colocado y vuelvo otra vez a hacer la misma multiplicación que había hecho. El promedio por los 2 días y la tabla se mantiene de la misma manera. Aquí tengo el 142A calculado en bolívares, este lo tenía aquí calculado en días, aquí está en bolívares, aquí tengo los días adicionales en días y aquí tengo los días adicionales en bolívares. Cuando yo sumo estos dos valores, ¿verdad? Esto que significa el literal A más el literal B me da 25.671,63. Y cuando vuelvo a hacer mi ejercicio del literal C, multiplico el último salario que tengo por 30 días, me da 17.000. Nuevamente, el literal A más B sigue siendo el mayor, el que yo debo decidir, y nuevamente, como estoy replicando el mismo ejercicio, entonces me veo obligada a tomar en cuenta que la indemnización será de 25.671. Y usted dirá, cónchale, pero es que el salario variable nos afecta. No, es pues por efecto de este cálculo, porque normalmente las personas que ganan por salario variable tienen salarios muy altos que realmente compensan esta metodología de cálculo que se utiliza solo para ellos. ¿Ok? Entonces, fíjense que en eso cambia la forma cuando se trata del salario promedio y la concatenación del artículo 142 con el 122. ¿Ok? Es así como podemos irnos a un tercer caso que les presento esta noche. Por anuncios les voy a subir estas tablas, ¿ok? Les voy a subir el archivo para que lo tengan también, ¿ok? Fíjense, pensemos en un tercer caso. ¿Se acuerdan que habían situaciones en donde había un trabajador que podía tener menos de 3 meses? Entonces este es el caso. El trabajador comenzó a trabajar el 1 de marzo y el 20 de mayo se retiró. O sea, marzo lo completó, abril lo completó, pero mayo, a pesar de que aquí tiene una asignación,
esta asignación no es completa, porque él se retiró el 20, ¿ok? Esta asignación no es completa, pero ya la tiene allí, ¿ok? Yo, yo lo había colocado aquí, pero lo ideal sería, ¿verdad? No colocarle asignación a mayo. ¿Por qué? Porque mayo no se ha cerrado. Y como él no se ha cerrado, ¿verdad? Yo repetiría lo mismo que ganó en, en el trimestre anterior. Ahorita le explico qué es esto que acabo de hacer. ¿Ok? Entonces pensemos en este trabajador que tiene solo 2 meses de salarios cerrados y cumplidos, que tiene un salario base, que tiene una ley de alimentación que no me afecta, que tiene una asignación que por supuesto incluye a los dos, pero que tiene un salario diario que yo siempre voy a determinar con base al salario base. Tengo una alícuota de utilidades donde me decía que habían 50 días de utilidades y 30 de bono vacacional. Entonces aquí 50 entre 12 entre 30 y 30 entre 12 entre 30 para tener un salario integral de 121 y de 145. Resulta que el artículo 142 nosotros leímos claramente que decía que cuando se tratara de una antigüedad menor a 3 meses, y es el caso que estamos hablando, le vamos a dar 5 días por cada mes o fracción, ¿sí? Entonces, aquí le tocan 5 días por el primer mes, 5 días por el segundo mes, y le tocan los 5 días del tercer mes, porque ya había comenzado el tercer mes y como las prestaciones se adquieren al inicio del trimestre, por analogía nos decimos que se inician o se generan o se ganan a partir del inicio del primer del mes. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y por qué no multiplicamos 15? Nunca vamos a trabajar con 15 porque aquí la ley habla de 5 para estos casos, ¿ok? Entonces, 5 días por el salario que tengo me da este valor que está aquí. ¿Necesito la columna de días adicionales? Nunca, porque esas días adicionales tienen que ver con eh, tienen que ver con antigüedades superiores a 12 meses y nunca vamos a estar hablando aquí. Este es un caso de una persona que tiene 2 meses, que yo voy a calcular en base 5 días del primer mes y 5 días del segundo mes. Y en el tercer mes yo voy a replicar el valor que tiene el segundo mes porque es el último mes que yo tengo completamente pagado de salarios y que me sirve de base. Porque 20 días aquí no serían suficientes. ¿Ok? Porque el mes no se cerró. Entonces, yo tengo aquí las prestaciones. ¿Tendría que colocar montos adicionales? No, no tendría que colocar montos adicionales. Consumo estos tres valores y solo esto es lo que yo tendría que pagar. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, ¿tendríamos que hacer la comparación del literal C? Fíjense, aunque yo la puedo hacer, porque en efecto la puedo hacer, ¿verdad? Siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque yo multiplicaría 30 días, 30 días que le corresponden a cada año, fracción superior, y yo aquí lo multiplico por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero si yo lo multiplico por 0, 30 por 0 me da 0. O sea que siempre, siempre va a tocar pagar lo que dé la tablita. Nunca vamos a tener que hacer una comparación, ¿ok? La idea de eso, yo lo coloqué aquí, es para que usted sepa por qué no hacemos esta comparación en estos casos de antigüedades muy cortas, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí entonces lo que nosotros tendríamos que colocar de prestaciones, ¿verdad? Sería el monto de la sumatoria de estos 3 meses de 5, 5 y 5. ¿Ok? Entonces, espero que con esta explicación yo les haya abierto el conocimiento, el entendimiento, aquellas pequeñas cosas que hayan quedado abiertas. Les agradezco sus comentarios en el chat sobre esta información, si fue importante, si les sirvió de algo y si surgen dudas a partir de estas tres situaciones. ¿Qué tener en cuenta aquí siempre? Los días, los beneficios, hacer ordenadamente las tablas, colocar a los acumulados, tomar en cuenta siempre la antigüedad y en el caso del salario variable, agregarle siempre una nueva columna de salario promedio a los fines de que se les haga más fácil y no tener que estar trabajando con valores directos. Y aquí,
Si son 10 años, entonces pon promedio año 1, promedio año 2, año 3, año 4, y saber aquí que en el siguiente año no serían 2, sino 4, y en el otro 6, y en el otro 8, acumulativos, como dice la norma. Entonces, feliz tarde para todos, les agradezco sus comentarios en el grupo. Feliz tarde para todos.